Bueno, y una de esos acciones o avances tiene que ver con la columna que preparaste. Que, bueno, es un golpe más, ¿no? Otro Iván. golpe más a la educación pública, en este caso con algo muy concreto que por ahí a muchas nos es difícil ver. Digo muchas, en mi caso particularmente, no tengo un contacto, un vínculo directo con el sistema educativo, con la escuela pública, claro, primaria, secundaria. No sé, desde mi hermano menor, hace 15 años, pongámosle, porque ni siquiera tengo otros familiares, son chicos pero todavía no están insertos en el sistema educativo, en primaria, secundaria, con lo cual, algo que siempre uno en mi recorrida escolar me fue algo bastante ajeno, capaz era algo muy propio de esa época y hoy es algo que evidentemente está mucho más presente, que es lo que los de mi generación diríamos los gabinetes psicopedagógicos. Si nos ayornamos tenemos que decir equipos de orientación escolar. Ese es el nombre concreto que tienen. Claro. Así de la noche a la mañana, sin ningún tipo de consulta a nadie, digamos a los colegios profesionales, a los sindicatos, ni hablar, la Dirección General de Cultura y Educación, Ministerio de Educación, como le decimos, mal dicho le decimos todos, sacó una resolución en los últimos días, la resolución 1736, donde plantea una transformación de los equipos de orientación escolar. Hoy existen tres modelos de este tipo de equipos. Uno de planta, que puede pertenecer a una institución educativa, que es lo que uno más conoce, ¿no? El famoso gabinete, les diríamos nosotros, los equipos de orientación escolar en cada una de las escuelas, que es algo que no ocurre en todas las escuelas, ocurre en los distritos más grandes, dentro de los distritos ocurre en las escuelas más populosas o más céntricas. Y después, bueno, existen otras formas también a nivel distrital, por ejemplo, que ya no hay uno por escuela, sino que, bueno, un equipo que interviene en varias escuelas. Esto pasa mucho por ahí, bueno, en distritos más pequeños o en las periferias de las grandes ciudades. Lo que plantea esta resolución, la 1736, es que todos aquellos equipos de orientación escolar que actualmente funcionan en las escuelas, que es la gran mayoría y la mayoría del personal afectado está en esa modalidad, vayan pasando gradual y progresivamente a los equipos de orientación escolar a nivel distrital. ¿Qué significa esto? Que de acá a un tiempo, la resolución por lo menos no plantea claramente en qué tiempo, pero acá a un corto plazo evidentemente, van a desaparecer, si esto se termina implementando, los equipos de orientación escolar que hay en cada una de las escuelas, que todavía lo tienen, en la provincia de Buenos Aires. Es algo no menor. Hay estimaciones ahí, bueno, entran en conjunción muchísimas cosas que tienen que ver con los derechos de los y las estudiantes, no solamente estudiantes, sino también docentes. Entra también en discusión la cuestión de las fuentes laborales, no solamente si va a mermar o no, sino también la precarización de esas fuentes de trabajo. Hay aproximadamente 15.000 personas, según vi el número, que están ahí afectadas. Esto rápidamente generó el pronunciamiento de diferentes sectores de la comunidad educativa, lógicamente del Frente de Unidad Docente, que nuclea los principales gremios a nivel provincial, SUTEBA, MEC, FEC y UDOCUA, y también de los colegios profesionales vinculados. Hablamos del Colegio de Trabajadores Sociales y Trabajadoras y el Colegio de Psicólogos y Psicólogas. Así que bastante rápido fue esa reacción. No sé ustedes qué conocen de los equipos, por vivencias propias, por amigos, amigas que estén trabajando. Un poco es como decís vos, en nuestra generación no lo vivió tan de cerca los equipos, de los gabinetes, pero un poco más para el 2003, 2005, 2007 ya se empezaron a escuchar mucho más, ya yo habiendo superado ya el colegio secundario en ese momento, pero sí de gabinetes psicopedagógicos, psicopedagogos, donde psicólogas y trabajadores sociales apoyaban a los pibes que por ahí no podían insertarse del todo en la vida académica o en la vida social de la escuela, con problemas de violencia, ¿no? Violencia en las familias, o adicciones, o problemas de atención, como en ese momento empezaron a surgir los TOC, ¿no? De no poder prestar atención o no poder leer. Ahí enseguida los mandaban a los gabinetes. Eso es el recuerdo que yo tengo. Sí, no, yo en recuerdo nulo, como sabía que quedaba en determinada oficina quizás, pero después nunca la había abierta, era medio, por lo menos en la primaria, era una incógnita.
Después en la secundaria no sé si estaba porque iba a colegio de la universidad. Sí. Me parece que por ahí cambia un poco. Claro, sí, ahí es un tanto distinto. También cambia mucho el perfil del estudiante. Si bien hay cuestiones que atraviesan a toda la generación, hay cuestiones específicas. Por ejemplo, yo antes de venir estuve charlando con alguna gente, preceptor de Ensenada, conocido de la casa, docentes de La Plata y docentes también de Mar del Plata, para ver otra realidad, y en general coincidían en lo mismo, en que el trabajo que se hace desde los equipos estos es muy bueno, muy bueno, me dijeron, si uno tiene en consideración el contexto social y los recursos con que cuentan. Digamos, claro. Está bien, deberían hacer muchísimo más, pero no por responsabilidades de ellos, sino por una responsabilidad ministerial en este caso. Y después también se coincidía mucho en que, y más o menos lo estamos dando en evidencia, que la complejidad social y la complejidad de la escuela pública ha ido creciendo año a año, digamos, donde aparecen nuevas realidades, se visibilizan otras, ya les decía Rama, la cuestión de las adicciones y demás. Algo que me decían que se está viendo mucho en este último tiempo es, conforme también la situación económica que se va pauperizando, es más chicos, más chicas que abandonan, que desertan para insertarse en el mercado laboral, informal, recontra precarizado, pero muchos chicos que están abandonando por eso. Y ahí se logra, antes de que se vayan, contactarlos con el gabinete, para poder convencerlos, ¿no? O ver las causas de por cuáles están dejando. Sí, después obviamente si un chico dice, mira, necesito dejar de trabajar porque no hay plata en casa, bueno, es muy limitado también lo que puede hacer el equipo, claro. Pero hay una intervención. Otra situación es la violencia de género, digamos, donde antes no existió siempre, pero no se visibilizaba. Situaciones de muchas chicas con situaciones muy complejas de violencia en el hogar, y una cuestión que también se está visibilizando mucho, que son los noviazgos adolescentes violentos, digamos, algo que también, obviamente eso genera una repercusión en el rendimiento académico de las chicas en este caso. Así que bueno, esta situación que se va complejando, y paralelamente el gobierno de la provincia, en este caso particularmente la Dirección General de Cultura y Educación, que tiene una política contraria a lo que uno diría, bueno, hay que reforzar esa intervención, no, en este caso hay un repliegue. Así que bueno, justamente por esto, mañana va a haber una movilización con todos estos sectores, fundamentalmente está impulsada por el Frente de Unidad Docente, pero también van a estar acompañando los colegios de trabajadores sociales, también hubo redes de padres y madres que también están acompañando esto. La concentración va a ser mañana a las 11 horas en Plaza Moreno, específicamente en 13 y 54. Y en paralelo también hubo ruido legislativo. Varios bloques de la oposición a nivel provincial, en la legislatura provincial, presentaron inicialmente un pedido de informe sobre, bueno, por qué se tomó esta resolución, y en particular el Frente Izquierda, el diputado Guillermo Kane, presentó un proyecto para la anulación de esta resolución, que bueno, igualmente evaluando cómo es el escenario de la legislatura bonaerense, sabe que lamentablemente esto no va a poder avanzar. Pero para ver un poquito más en finito esta complejidad y por qué se está avanzando en esta medida, estamos en comunicación telefónica con Daniel Rapanelli, el secretario general de SUTEBA de la ciudad de Ensenada. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, y bueno, veíamos con preocupación esta situación, la resolución que saca la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que le están haciendo desde el sector docente? Bueno, los cuestionamientos son varios, pero quiero decirte en primer lugar que esta resolución, que es la 1736/18, es una resolución reciente y unilateral que ha tomado la dirección de la modalidad de psicología comunitaria, es rechazada absoluta y completamente por toda la docencia de la provincia de Buenos Aires y por supuesto por los sindicatos docentes. Por eso es tan importante, entre otras cosas, no solo el pedido de audiencia que se va a hacer en la legislatura, sino el proyecto que ha presentado el diputado Guillermo Kane solicitando la derogación. La derogación de la resolución es el reclamo que unifica a todos los equipos de orientación, a todos los trabajadores que se desempeñan en los equipos de orientación escolar de la provincia, y es la bandera con la cual nos vamos a movilizar mañana a la Dirección General de Escuelas, y posiblemente después hagamos una asamblea para evaluar la continuidad de las medidas de acción, porque esto tiene que ser derogado. La voy a hacer muy simple, ¿no es cierto?, para que se entienda con claridad. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto, bueno. La resolución lo que establece es que todos los equipos
por escuela, los equipos están constituidos por distintos trabajadores especializados, psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, etcétera, pasarían a subsumirse en equipos de distrito. Esto lesiona la pertenencia, que es muy importante, de los equipos a las escuelas para el seguimiento y el tratamiento, digamos, de los problemas, las dificultades de aprendizaje que tienen los alumnos, sobre todo en las escuelas más carenciadas, en una situación muy crítica desde el punto de vista social, pero además la resolución introduce algo que es una verdadera aberración. Contempla la posibilidad de que los equipos ahora de distritos, si esta resolución, digamos, pasa, puedan llegar a estar integrados, dice, hasta por una persona. Es decir, que liquida el concepto mismo de equipo interdisciplinario para reducirlo a un solo trabajador. Y además hay flexibilización laboral, porque ahora el equipo de hasta una persona, digamos, con esto que yo señalo como una verdadera aberración, tendría que hacerse cargo de todo el trabajo. Y además de ser flexibilización laboral, además de ser un golpe a la educación, un golpe a los alumnos, esto también es hasta cierto punto la aplicación de la reforma laboral en la docencia, por lo menos a los trabajadores de los equipos de orientación escolar, porque incluso un trabajador, en la medida que está adscripto a una escuela, hay escuelas que cobran los trabajadores un plus por desfavorabilidad. Al convertirse esto en equipos de distrito, está cuestionado ese cobro, lo mismo que bloquea la posibilidad de un acceso a los concursos de selección o por cargos docentes. Es decir que desde todo punto de vista, desde los alumnos, porque lesiona la pertenencia de los equipos a las escuelas, y esto perjudica gravemente a los estudiantes, como desde el punto de vista de las condiciones laborales, esta resolución tiene que ser absolutamente rechazada y por eso reclamamos su derogación. Ahora, yo pienso, hace tiempo hay un reclamo de los diferentes sectores sindicales docentes de la necesidad de muchas designaciones en diferentes aspectos, auxiliares, preceptorías y también los equipos de orientación escolar. Y una realidad social cada vez más compleja, usted lo decía, con situaciones de deserción escolar, adicciones, violencia de género, bueno, la lista podría ser interminable. ¿Desde qué lógica se puede entender este tipo de decisión del gobierno de la provincia? Mire, la lógica es la lógica del ajuste, porque usted ha recordado algo que tiene que ser puesto de manifiesto. Lo grave de esta resolución, además, es que en la medida que contempla esta forma absurda de equipos de hasta una persona, esto es el reconocimiento de que no se van a nombrar nuevos trabajadores, no se van a cumplir con la cobertura de los cargos que están faltando. En algún momento, las autoridades de psicología, pero esta es una decisión que viene de la Dirección General de Escuelas, argumentaron que los equipos de distrito iban a tener la función, en esta nueva forma, porque equipos de distrito ya hay, pero en esta forma que están subsumidos los equipos por escuela, iba a servir para atender las necesidades de los jardines y de la rama inicial. Ahora, esto es un absurdo, porque por supuesto que es necesario que se atiendan las necesidades de los jardines, pero eso implica que se cumpla con la designación de los equipos en los jardines también. Los gremios docentes hace mucho tiempo, y todos los años venimos reclamando, que se cubran todos los cargos faltantes. Por eso una de las pretensiones también que tiene el gobierno es de bloquear el acceso de los gremios a los tratamientos, digamos, de estos actos estatutarios para poder actuar fielmente como veedores y poder hacer los reclamos que corresponden. Esto no tiene otra lógica, a entender nuestro, que una lógica ajustadora, flexibilizadora, y creo que, digamos, en las condiciones de una provincia que está fuertemente endeudada, ya desde antes, digamos, de la escalada del dólar y desde antes del acuerdo con el FMI, creo que se le quiere hacer pagar a los trabajadores, a la educación, el costo, digamos, de un hipotecamiento, bueno, que no es responsabilidad nuestra. Entonces no veo otra lógica, insisto, que la lógica del ajuste y la lógica de avanzar sobre los derechos de los trabajadores.
Hoy estamos hablando, además, en un día muy especial para todos los docentes, porque estamos repudiando en el día de hoy lo que ocurrió ayer en Chubut, con la represión a los docentes. Entonces tenemos un conjunto de ataques. Bueno, como usted sabe, CETERA ha convocado un paro nacional docente para el día 3 de julio, que de alguna manera, ¿no es cierto?, es una respuesta, entiendo yo, bastante tardía, y en realidad una respuesta que debe tener continuidad, pero tiene que ver con todos estos ataques. Entonces no veo otra lógica, insisto, que la del ajuste en esta resolución, que entiendo que no va a caminar, porque el repudio en toda la provincia es enorme y mañana la concentración va a ser multitudinaria. Bien, Daniel, lo saluda Julia. Buenos días, buenas tardes, Julia, buenas perdón. Tardes. Bueno, estaba pensando una pregunta, pero sobre el final un poco de esperanza. Usted decía que iba a hacer tal el repudio, que se iba a dar marcha atrás. La pregunta es, y si no, digamos, con este gobierno y también las autoridades que tienen poco y nada de diálogo, ¿ustedes cómo creen que debería seguir la lucha y también con todo el panorama nacional? ¿Hay nuevas formas de avanzar en la defensa de estos derechos? Mire, yo soy optimista porque confío en la fuerza de los docentes. Esto no quiere decir que la derogación de esta resolución sea una cuestión simple. Sí le quise transmitir de alguna manera el cuadro de debate, de asambleas, de reuniones y de movilizaciones previas, que está hablando un espíritu muy fuerte de lucha de la docencia. Desde otro punto de vista, yo le puedo hablar ahora como secretario general de SUTEBA Ensenada y en representación de mi sindicato, que creo que, digamos, como mucha gente sabe, nosotros pertenecemos a lo que se conoce como los SUTEBA multicolor o de conducción multicolor. Y somos críticos de la conducción provincial de nuestro sindicato y de las conducciones del Frente Unidad Docente Bonaerense, porque nos parece también que muchas acciones y medidas que toma el gobierno provincial y en un plano más general el gobierno nacional son el resultado de lo que se le deja avanzar al gobierno. Este tipo de ataques no los podemos parar con una acción aislada, inclusive aun cuando la acción sea fuerte. Esto requiere una continuidad. Mi impresión es que como el gobierno ataca fuertemente, insisto, y a partir del acuerdo con el FMI, con el Fondo Monetario, va a redoblar estos ataques, y la educación es uno de los sectores más castigados, aunque acá se golpea a todos los trabajadores. Mi impresión es que en estas condiciones, y en el caso particular nuestro de la provincia de Buenos Aires, con la paritaria cerrada, porque lo que ha hecho el gobierno es cerrarla de hecho, con este tipo de ataques, con lo de adultos, con el ataque a la educación especial, con las jubilaciones de oficio, ahora con este ataque a los equipos de orientación escolar, esta nefasta resolución que pretende implementar la modalidad de psicología, en estas condiciones creo que las clases no van a empezar después del receso, y esto es algo que se viene conversando mucho en las asambleas docentes y se viene votando. Y no estoy hablando de una acción de tipo simbólica, ¿no?, de no empezar las clases un día, sino que creo que esto va transitando por un camino donde la lucha va a ser más fuerte, más sostenida, refrendada en asambleas, porque no vamos a permitir estos ataques a la educación pública y a los trabajadores. En ese aspecto, el día 3 de julio pararemos masivamente con el paro de CETERA. Insisto, nos parece que, habiendo sido la represión ayer, debería haberse parado en forma inmediata, pero reclamando a las conducciones de nuestros sindicatos la continuidad de esta lucha y una respuesta que tiene que ser mucho más firme que la que se ha dado hasta ahora, porque llevamos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 2 meses largos sin paritarias. Esto ya es una cosa, digamos, absolutamente
bochornosa. Entonces hay que dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Y bueno, yo entiendo que mañana en la concentración que va a haber frente a la Dirección General de Escuelas y posiblemente en la asamblea que se realice con posterioridad a la entrega de los petitorios, muchos de estos temas van a estar en discusión. ¿Cómo se para este ataque? ¿Cómo se impone la derogación de esta resolución nefasta, 1736? Y además, ¿qué vamos a hacer de aquí en más? Daniel, le agradecemos muchísimo muchísimas gracias a usted. Es importante que la gente sepa, porque esto no solo los docentes, la defensa de los equipos de orientación escolar es una cuestión de toda la comunidad educativa. Así que un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, ese era Daniel Rapanelli, secretario general de SUTEBA del Senado. Una sola cosita y ya nos vamos. Me acordaba, Juli, con lo que preguntabas hoy, que ¿se acuerdan cuándo? Esto fue el año pasado, me parece, ya se me fue el tiempo, cuando fue el intento también de reforma o eliminación casi de los bachilleratos de adultos. Este año, que generó tanta repercusión, tanto rechazo de toda la comunidad, que tuvo que volver atrás Vidal. Así que bueno, un buen antecedente que ojalá también marque lo que vaya a pasar con esto ahora. Totalmente.